Bueno, supongamos que ustedes quieren eh, generar una forma curva o simplemente un plano. Vamos a hacer un plano con un radio, un diámetro en una parte. Y esto quiero darle una altura, pero el plano superior lo quiero hacer inclinado. Entonces lo que voy a hacer es siempre tener como referencia mis planos rectangulares y a partir de ahí generar mi plano inclinado. Yo puedo generar otra vez este va a la fuga y este debe de ir a un punto de fuga de planos inclinados. Sobre este plano inclinado voy a hacer lo mismo. Voy a subir aquí vertical mi referencia y a partir de esta referencia determino mi curva. Igual puedo subir las referencias de en medio o trazar mis diagonales o ambas y rectificar mi eje, el eje del centro. A partir de aquí, nada más como una referencia, trazo una línea vertical aquí, porque mi curva tiene que ser tangente a esta. Pero sobre ese plano. Va a ser tangente a esta. Vamos a hacerle un radio atrás. Determino dónde empieza mi radio, dónde termina mi radio. Trazo una línea tangente a estos radios. Ese va a ser mi contorno externo, mi outline. ¿De acuerdo? Y tenemos esta forma. Tenemos un plano inclinado. Y si a partir de aquí quiero generar ahora otro encuadre, este va a ir a la fuga de planos inclinados, este encuadre, y voy a hacer un cuadro en perspectiva. Voy a trazar la elipse correspondiente a este encuadre y esta elipse está siendo proyectada sobre este plano inclinado. Fíjense cómo utilicé las diagonales como referencia para hacer este cuadro centrado. Yo trazo una fuga y donde me corta esta fuga a mis diagonales tengo la misma distancia de cada lado, pero en perspectiva. Ahora vamos a subir este plano con unas verticales. Voy a subir otra vez con verticales este plano y a partir de un punto determinado, vamos a irnos un poquito más arriba, ahora voy a hacerlo horizontal. Para hacer este plano horizontal otra vez ya tenía aquí mis fugas originales.
Entonces voy a fugar y donde corte aquí mi horizontal, perdón, mi vertical, tengo la altura y ahí está. Ahí estamos teniendo, corrijo un poco las fugas. Y entonces tengo este plano. Sobre este plano vuelvo a trazar diagonales, encuentro centro geométrico, fugo a partir de ese centro y encuentro los cuadrantes de esta envolvente y trazo una elipse. Esta elipse debe ser tangente con una vertical a la elipse de abajo. Y entonces lo que yo tengo es un cilindro que parte de un plano inclinado, pero que termina en un plano horizontal. Son ejercicios muy básicos de perspectiva con planos inclinados, y empezamos a ver un poco de los cilindros y cómo ubicar estos cilindros en planos inclinados. Vamos a hacer aquí otro ejercicio. Estoy dibujando un plano, un volumen, una caja, y un encuadre donde voy a trazar mi elipse como una ayuda, porque a veces lo que hacemos es que se queda muy corta esta elipse. Como una ayuda, sobre todo en la diagonal larga, podemos dividir en 3 esta diagonal larga, y mi elipse debe de pasar ligeramente por fuera del segundo tercio. Si pasa por dentro del segundo tercio, la estamos haciendo chata, la estamos haciendo corta en su eje mayor. Entonces esa es una ayuda también visual bastante buena. Ya con el tiempo, con la práctica, se empieza a dominar la proporción de las elipses, pero sugiero que ahorita lo hagan completo. Ya una vez que trazo una, puedo bajar 2 verticales que son tangentes a esta elipse, y sé que mi elipse de abajo toca estos puntos, es tangente a estos 4 puntos y es tangente a mis 2 líneas verticales. Y entonces tengo un cilindro. Pero este cilindro vamos a suponer que se abre, no sé. Vamos a suponer que en realidad lo prolongamos y tiene un eje de giro que va a ser esta cara, va a ser esta línea como si estuviéramos trazando el eje de giro de la caja, de las tapas de la caja, y va a ser completo, va a ser hasta acá. Entonces este es mi eje menor y mi eje mayor está a 90 grados. Es una forma de ubicar siempre las elipses. La elipse es la fuga
va a mi eje menor, el eje menor, perdón, va a mi fuga y el eje mayor está a 90 grados. Y quiero que la distancia sea esta. Lo voy a hacer muy esquemáticamente. ¿De acuerdo? Estoy teniendo mi elipse simétrica en ambos sentidos. Y entonces esto, vamos a suponer que lo quiero inclinar. Quiero inclinar este ángulo. La elipse, donde corta mi elipse, me determina la distancia hasta donde llega esta distancia para mantener la misma distancia que yo tenía en mi perspectiva original. Y simplemente aplico el principio de planos inclinados. ¿Cuál es mi arista que tengo más cerca? Esta o esta. Esta es la que está más cerca del observador. Por lo tanto, tomo la distancia de la arista conocida y aumento un poquito en dimensión. Un poco. De tal forma rectifico. Esta es la distancia de abajo, esta es la distancia de arriba. Podemos ver que la distancia que está más cerca del observador es mayor, está más cerca de nosotros. Y el punto de fuga de planos inclinados en este caso está por debajo de la línea de horizonte. A partir de aquí, entonces también puedo generar, fíjense en este elipse, fíjense este ángulo. A partir de aquí puedo generar aquí un ángulo más o menos a 90 grados y entonces determinar como si estuviera haciendo un cubo. Vamos a rectificarlo. Y sobre este plano inclinado voy a trazar nuevamente mis diagonales y voy a ir trazando mi elipse. Divido en 3. Paso por fuera del tercio. Paso por fuera del tercio y tangente a estos 4 puntos, que son los puntos intermedios de las aristas. Y entonces tengo mi elipse correctamente trazada. Una ayuda es, ya que tengo esto, ubicar mi eje. Y podemos ver aquí que está un poquito chueca. Podemos ubicar y podemos generar entonces nuestro cilindro inclinado. Puedo hacer otra vez, puedo hacer el tamaño de la caja que quiera, trazar nuevamente diagonales, encontrar centro geométrico, fugar y trazar mi elipse correspondiente a ese plano. Esta elipse, dado que el plano se va alejando de nosotros, esta elipse se va a ir abriendo y simplemente tengo que verificar que sea tangente a estas dos líneas, lo cual no está sucediendo aquí. Vamos a rectificar un poquito y está haciendo ya tangente a esta línea y a esta línea, y es una forma de trazar un cilindro inclinado.
¿De acuerdo? Es importante, ya que una vez que yo tengo ese plano inclinado, poder identificar mi eje mayor y mi eje menor, que está a 90 grados. Y esto es lo que me va a dar básicamente el plano, el cilindro inclinado. Y ya con la práctica incluso podemos ir omitiendo varias cosas. Con el primer plano se puede empezar a trazar el siguiente. Sugiero que ahorita, dado que ustedes todavía están empezando, hagan todos los trazos completos. Aquí el eje menor es vertical. Cuando tengo un cilindro que está sobre una superficie horizontal, su eje menor es vertical y su eje mayor es a 90 grados. Acuérdense que su eje menor y su eje mayor no necesariamente corresponden a las diagonales, porque eso dependerá de la orientación de mi plano. Entonces, si mi plano está casi a un punto de fuga, bueno, sigue estando a 2, pero digamos, un punto de fuga está muy alejado y el otro muy cerca, aquí vamos a hacerlo mucho más evidente. Yo trazo mi elipse, que es tangente a 4 puntos, pasa por fuera del tercio, y si mi plano está proporcionado, si es un cuadrado en perspectiva proporcionado, lo que me voy a dar cuenta es que esta elipse, su eje mayor y su eje menor no corresponden a estas diagonales. Entonces no se vayan a confundir. Es todo lo que hay que saber. Para responder a la pregunta acerca de cómo trazar volúmenes flotados, siempre hay que generar una referencia sobre mi piso. Siempre mi piso va a ser la referencia. Entonces, nuevamente empiezo con un plano sobre mi piso. Proyecto verticales. Pueden utilizar ustedes incluso una escuadra para asegurarse que estas verticales sí son realmente verticales, o utilizar sus grids. Con que tracen las primeras es más que suficiente. Y estoy trazando aquí un prisma a 2 puntos de fuga. Vamos a suponer que yo quiero un volumen flotado de este lado. Entonces utilizo este plano.
siempre trazo mis diagonales para encontrar el centro geométrico. Este centro, a partir del centro, mando hacia la fuga, y eso va a ser muy importante. Y puedo, a partir de este centro, puedo generar otra fuga atrás, por ejemplo, las que quiera, y donde me cortan estas fugas a mis diagonales, tengo la misma distancia del centro hacia acá, hacia la diagonal, y del centro hacia la diagonal atrás. Evidentemente, las distancias más alejadas, por efecto de perspectiva, se van haciendo más pequeñas, y las distancias más cercanas se van haciendo más grandes. Por eso ese es muy importante, el uso de diagonales, porque eso solo nos lo da el centro geométrico. Vamos a suponer que tengo un elemento y que incluso podríamos decir que tiene hasta un plano inclinado. Le doy la inclinación que yo quiero darle, fugo, y nuevamente utilizo mi principio de planos inclinados. De esta arista y esta arista, la que está más cercana al observador es esta, por lo tanto tomo esa dimensión a ojo, la transfiero y sé que tengo que reducirla ligeramente para dar el efecto de fuga. Esta distancia fue suficiente y ya me está dando el efecto de perspectiva. Y si además quiero generar un radio, la distancia que yo tengo aquí y acá debe ser más o menos similar para que sea un radio perfecto tangente a estos dos planos. Transfiero donde empieza mi radio y donde termina mi radio, lo transfiero hacia el otro lado y encuentro estos radios del otro lado. Y entonces estoy teniendo aquí este plano, este elemento flotado, digamos, que parte de estos puntos. Puedo, a partir de esta línea y de esta línea, bajar dos verticales. Contemplo una distancia que va a ser de plataforma, fugo, y puedo bajar también verticales para ver la correspondencia de la dimensión que tengo superior con la de abajo. Es decir, este elemento llega a la misma distancia tanto arriba como abajo. Y además, a partir de aquí, puedo generar un encuadre con sus diagonales y el trazo de una perspectiva. No, lo voy a hacer más para acá. La voy a desplazar para que entonces tenga esta curva. Y nuevamente vamos a aplicar un radio. Aquí empieza mi radio, aquí termina mi radio. Aquí empieza mi radio, termina mi radio. Aquí se va a tapar. Y entonces tengo este elemento que si lo hiciera en transparencia, tendría que trazar aquí también mi elipse, ¿no?
tendré aquí mi elipse. Y aquí puedo trazar otra elipse. Esta elipse tiene eje menor horizontal, eje mayor horizontal y eje menor vertical. Y ahí podemos darnos cuenta que está trazada correctamente y puede tener rejillas que van a la fuga. Por ejemplo, esto es muy básico. Vamos a hacer un chaflán aquí y vamos a hacer un chaflán con un radio. Primero podemos hacer el radio. Para hacer los chaflanes lo que recomiendo es, o ya sea generar el chaflán, empezar a generar el chaflán. Aquí tenemos un radio, igual transfiero mi radio, bajo, encuentro esta dimensión, aquí va a arrancar mi chaflán y mi chaflán tiene esta inclinación. Igual acá voy a tener un radio, trazo una línea tangente a estos radios que va a ser vertical y a partir de aquí también genero el radio. Si se fijan, es como un pequeño plano inclinado, entonces también tiene sus elementos de planos inclinados. Aquí nuevamente así, y entonces estamos viendo que el chaflán da vuelta a todo todo el contorno, todo el exterior de este elemento, por ejemplo. Aquí hay algún elemento que no está como siendo integrado, es un elemento como muy agresivo, y entonces aquí lo que podemos hacer es básicamente seguir, generar o ampliar este plano hacia atrás, pero dar un radio de terminación. Igual voy para acá, transfiero y lo hago todo en transparencia, aunque tome solo un fragmento de esa curva, pero todo lo necesito hacer en transparencia. Si quiero aquí trazar, por ejemplo, fíjense, aquí no estoy utilizando, y mal hecho, ¿no? Tendría que yo empezar por trazar el centro, las diagonales, encontrar el centro. La línea de centro es crucial, es importantísima para poder colocar mis elementos de simetría. Ahora, ya que tengo esta línea, entonces sí, puedo generar un plano y rectificar. Trazar la elipse y puedo empezar a jugar un poquito. Si yo desplazo, hago una elipse más pequeña y la desplazo, pues obviamente lo que estoy haciendo es generar un remetimiento, un anidado
Si yo tengo, incluso después, vamos a suponer que yo este plano, lo que quiero es ahora bolearlo. Entonces voy a trazar un plano paralelo a ese plano, pero de una menor dimensión. Y fíjense cómo voy cambiando la forma, voy tomando decisiones de diseño y lo voy haciendo cada vez más rico, más interesante, y se va viendo más producto. La utilización de chaflanes y de radios se vuelve muy importante en el diseño de productos. Y luego vamos a ver particiones. Las particiones, ya les había dicho, son los elementos donde dos piezas se unen y entonces generan, vamos a ponerle una partición por ejemplo aquí, generan una entrecalle. Vamos a suponer que llega hasta aquí, y la partición también puede ser diseñada, puede tener un radio. Ok, no lo voy a hacer un poquito más complejo. Aquí quedan todos los elementos incluidos: planos inclinados, elipses en planos inclinados, chaflanes, boleados, intersecciones, elementos suspendidos, volúmenes suspendidos. Hagamos este ejercicio.